Han pasado 11 años desde que mi mundo se desmoronó, y todo comenzó con un simple viaje a la playa. La idea era que fuera un día tranquilo con mi hijo, Max. Mi esposo, Alex, no pudo venir, su trabajo, como siempre, tenía la prioridad. Yo ya estaba acostumbrada a su ausencia, a la soledad que se había vuelto mi compañera. Pero ese día, en la playa, algo diferente se gestaba, algo que aún hoy me persigue. Desplegamos nuestras toallas bajo un sol ardiente que parecía querer quemarnos la piel. Me recosté, disfrutando el alivio de escapar de la rutina, y le pedí a Max que me ayudara a aplicarme protector solar en la espalda. Era mi hijo, mi chico, ¿por qué dudaría? Al principio, solo sentí sus manos brindándome apoyo. Pero luego, la percepción cambió. Sentí como sus caricias se prolongaban más y más, y yo, sorprendentemente, no hice nada para detenerlo. ¿Por qué no actué? A veces, crees conocerte a ti mismo y a tu familia, pero ciertas situaciones revelan verdades inesperadas. Ese día en la playa quedó grabado, y desde entonces, mi vida nunca volvió a ser la misma. Alex y yo llevábamos más de 15 años casados. Quien nos conociera diría que éramos la pareja perfecta, una casa hermosa, hijos ejemplares, una vida estable. Pero las imperfecciones solo se revelan entre cuatro paredes. El vacío solo se siente cuando lo experimentas en primera persona. Durante mucho tiempo, el trabajo de Alex fue su universo. Siempre estaba ocupado, hasta altas horas de la noche, los fines de semana, incluso en días festivos. Solía decirme que su esfuerzo era por nuestra familia, que las largas horas eran una inversión en nuestro futuro. Pero con el tiempo, esa narrativa comenzó a desmoronarse. ¿De qué sirve una casa si nadie está en ella? Yo me volví invisible a sus ojos. Al llegar a casa, apenas me miraba. No le interesaban mis sentimientos, mis deseos, mis necesidades. Nuestras conversaciones se limitaban a frases cortas, casi siempre sobre facturas, la comida, o nuestros pequeños, Max y Emma. Él amaba a los niños, pero su presencia siempre se sentía como una sombra. Estaba allí, pero no del todo. Antes, me sentaba a la mesa frente a él y me preguntaba si aún me veía. Recuerdo esa mañana. Estaba en la cocina, viendo a Alex salir apresuradamente por la puerta. Tomó su maletín, le dio un beso en la cabeza a Emma y me lanzó una única mirada. Lo siento, Laura, hoy no podré ir. Surgió un imprevisto en el trabajo. No hubo discusión. Solo sentí la habitual opresión en la garganta. Me dije que todo estaba bien, que Max y yo podíamos arreglárnosla solos. Max era alto y delgado, con los mismos ojos marrones de su padre, pero un rostro más delicado. Cuando le dije que iríamos solos a la playa, apenas murmuró. Creo que ya estaba acostumbrado a la ausencia de su padre. Se encogió de hombros, tomó las bolsas y me siguió al coche. En el trayecto, lo vi sentado en el asiento del copiloto, con los auriculares puestos, mirando por la ventana, como hacen los jóvenes. No pude evitar sonreír. Crecía tan rápido que a veces me preguntaba si, al cerrar los ojos, perdería la noción del tiempo. El viaje a la costa se hizo eterno. Mis pensamientos volvieron a Alex. Recordé todo lo que solíamos hacer, noches de cine, largos paseos sin rumbo, solo por el placer de estar juntos. Pensé en cómo solía acariciarme, en el brillo de sus ojos cuando me miraba. Hacía años que no sentía eso. Estaba exhausta de ser invisible. Finalmente, llegamos. Max me ayudó a llevar las cosas a un rincón tranquilo junto al agua. Él se encargó de la sombrilla mientras yo colocaba las toallas. De repente, sentí la necesidad de hablar con él, sin saber muy bien por qué. Quizás era la única persona allí, o tal vez solo anhelaba tener a alguien con quien conversar. Es lindo salir, ¿verdad? Dije con optimismo. Él asintió, apartándose el pelo con la mano. Claro que sí, mamá. Es muy agradable. Recostada en la toalla, sentí el sol calentar mi piel. Permanecí inmóvil por un momento, dejándome llevar, como si quisiera liberarme del peso acumulado en los últimos años, aunque fuera por un instante. Entonces, recordé el protector. Me senté y me giré hacia Max, pidiéndole que me ayudara a aplicármelo en la espalda, ya que no podía alcanzar. Antes de tomar la botella de mi mano, me observó un instante, con cierta indecisión. Me tumbé boca abajo en la toalla y esperé.
Al principio, su tacto fue suave y cauteloso, sus manos un poco dudosas, como si temiera hacerme daño. Una sonrisa se dibujó en mi rostro al recordar cuando, de niño, solía tomar mi mano para cruzar la calle. En ese entonces, sus manos eran diminutas. Le indiqué suavemente que aplicara más presión. Al oírme, él presionó con más fuerza, extendiendo el aceite desde mis hombros hasta la parte baja de mi espalda. Cerré los ojos y me concentré en la sensación reconfortante, en el ritmo de sus caricias. Me permití disfrutarlo por un instante. Hacía mucho tiempo que nadie me acariciaba, y esa idea me golpeó más de lo que quise admitir. Pero luego, sentí como sus manos descendían suavemente por la curva de mi espalda. Intenté hablar, pero mi respiración se detuvo en la garganta, y al abrir la boca, no logré articular palabra alguna. Mi mente gritaba, pero opté por el silencio. Me dije que todo estaba bien, que él solo me estaba ayudando, que mis pensamientos eran infundados. Pero la realidad era distinta. Por un instante, sus manos se deslizaron cerca del borde de mi toalla. Noté su indecisión, percibí la mía, y en lugar de detenerlo, respondí, «Está bien, también puedes masajear esa zona». Las palabras quedaron en el aire como un veneno, y al pronunciarlas, supe que no había vuelta atrás. Max permaneció en silencio y continuó su camino sin detenerse. Cerré los ojos y sentí sus manos más abajo de lo esperado. El latido de mi corazón resonaba tan fuerte que creí poder oírlo. Quise cambiar de posición, levantarme, pedirle que se detuviera, pero no pude. Me fue imposible. Permití que sucediera. Aún hoy, no logro entender la razón. Quizás la soledad influyó, quizás anhelaba desesperadamente afecto, aunque fuera incorrecto. O quizás, simplemente, ya no me importaba. En la playa, ese día, algo se rompió dentro de mí, y todo cambió para siempre. Después de ese día en la costa, algo se transformó. No pude ignorar esa sensación. Lo experimentado, lo observado, y la forma en que Max me miró después, no fue una simple mirada prolongada o un instante fugaz. Fue continuo. Cada vez que cruzaba su mirada, notaba algo peculiar en él, algo que prefería no mencionar, pero que le resultaba imposible ignorar. Intenté enterrarlo. Al volver a casa esa noche, hice todo lo posible por comportarme con normalidad. Cociné la cena, conversé con Max sobre su día en la escuela, organicé la ropa hasta tarde. Mis manos no dejaban de temblar. Seguía reviviendo cada detalle, sus gestos, la manera en que se detuvo, la ansiedad que experimentaba. Sentía rencor hacia mí misma por esa razón, y hacia él por provocar esos sentimientos en mí. Alex llegó tarde a casa, como de costumbre, sin percatarse de nada. Con la corbata desabrochada y un rostro cansado, me dio un beso en la mejilla, el habitual, una sombra de lo que solía ser después de un día agotador. Intenté hacerle una pregunta, con la esperanza de iniciar una conversación de camino a la sala de estar. Pero él ni se inmutó. Siempre era así. Su llegada se sentía improvisada, y volvía a sentirme ignorada. En la cama, esa noche, miraba el techo en silencio mientras Alex dormía plácidamente a mi lado. A pesar de la quietud en la casa, mi mente no cesaba de recordar a Max, sus manos, su mirada penetrante. Era consciente de que la situación no era adecuada, de la necesidad de ponerle fin, sin importar cuán lejos hubiéramos llegado. Sin embargo, una parte de mí, un aspecto sombrío y solitario, se resistía a hacerlo. Deseaba retener lo que anhelaba, ser el centro de atención, sentir el contacto, experimentar la sensación de ser observada. A medida que pasaban los días, Max permanecía en silencio, demostrando que a veces el silencio habla más que las palabras. No me estaba evitando, para ser precisos. Al contrario, la sensación era de mayor proximidad. Me observaba mientras cocinaba, mientras limpiaba, cuando me sentaba sola en el sofá por las noches, y yo simplemente lo dejaba, sin intervenir, sin detenerme. Al llegar el siguiente fin de semana, el calor regresó y la casa me parecía agobiante. Alex había salido a trabajar en un turno imprevisto, dejándonos a Max y a mí solos, como en ocasiones anteriores. Le pregunté si quería volver a la playa, solo nosotros dos. No sé por qué lo hice. Quizás creí que salir me ayudaría a despejar mis pensamientos, o tal vez quería ponerme a prueba, ver si era capaz de dejar todo en el pasado. La travesía transcurrió en calma.
Esta vez, Max no usó sus auriculares y permaneció sentado, mirando por la ventana, con su rodilla moviéndose nerviosamente arriba y abajo. Deseaba expresar algo, cualquier cosa para romper el silencio, pero al intentar hablar, las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta. Al llegar a la costa, apenas había gente. Todavía recuerdo el tono azul del agua y la sensación del viento acariciando mi rostro. Volví a extender las toallas como antes, y Max me ayudó a organizar todo. Esta vez, no le pedí que me aplicara protector en la espalda. No pude hacerlo. En su lugar, permanecí con los ojos cerrados, simulando que todo estaba en orden, aun cuando, con los ojos cerrados, sentía su mirada fija en mí, notaba su atención constante. Fue más tarde, en la tarde, cuando realmente se produjo el momento decisivo. Decidimos ducharnos en las instalaciones de la playa antes de volver a casa. Se suponía que sería una tarea rápida, solo para quitarnos la arena de la piel. Sin embargo, ocurrió algo inesperado que aún no logro comprender. Al llegar a las duchas, Max fue el primero en entrar, permitiendo que el agua recorriera su espalda. Permanecí a un lado, observándolo brevemente antes de unirme también. Sé que me afectó, pero decidí quitarme la ropa exterior y permanecer a su lado, sintiendo el agua fresca sobre mi piel. La mirada de Max era de total sorpresa. No logré distinguir si era asombro, desconcierto o algo distinto, pero no emitió sonido alguno. Lo observé, y luego lo examiné detenidamente, antes de sugerirle que sería conveniente que se quitara los shorts para lavarlos adecuadamente. No tengo claro el motivo de mis palabras. Quizás buscaba confirmar mi capacidad de dominio, de detener la situación. O tal vez, estaba experimentando, poniéndome a prueba a mí misma. Titubeó brevemente antes de seguir mis instrucciones, despojándose de la ropa interior. En ese momento, nos encontramos solos, compartiendo el espacio mientras el agua caía sobre nosotros, limpiándolo todo. Me volteé sin decir nada y le pedí amablemente que me ayudara con mi espalda, a lo que accedió. Sus manos fueron delicadas una vez más, como en ocasiones anteriores, aunque pude percibir claramente la tensión que lo invadía. Cuando su mano rozó mi cintura, pude percibir su presencia en mi ser. Experimenté una sensación de frío intenso. El ambiente se volvía denso a nuestro alrededor. El ruido del agua dominaba todos los demás sonidos. Hubiera tenido la opción de distanciarme o de interrumpirlo. Sin embargo, opté por retroceder ligeramente, acercándome más a él. Luego, tomé sus manos y las dirigí hacia mi pecho. Al llevar a cabo esa acción, él permaneció en su lugar. ¿Cuál fue el desenlace de los acontecimientos? Me resulta imposible ponerlo en palabras. No voy a dar explicaciones. Ocurrió en un instante, una mezcla de urgencia, aislamiento y otros sentimientos que prefiero no mencionar. No fue delicado, ni tampoco fue pausado. La situación era desesperada, llena de pasión y errores en todos los aspectos. No pude evitarla. No lo deseaba. Al concluir, permanecí inmóvil mientras el agua continuaba cayendo sobre nosotros, eliminando cualquier rastro. Sin embargo, no es cierto. Me rodeó con sus brazos de una manera que nadie había hecho en mucho tiempo. Y luego, nos separamos sin intercambiar palabras. Nos secamos, guardamos nuestras cosas y regresamos al coche en completo silencio. Observé de reojo a Max, notando su rostro colorado y su postura tensa. Era consciente de que lo había estropeado todo, de que habíamos sobrepasado un límite irreversible. Pero, por primera vez en mucho tiempo, experimenté una sensación de vitalidad. Al principio, el regreso a casa transcurrió en silencio. El vehículo parecía excesivamente reducido y pesado, como si la atmósfera misma nos aplastara. Sujeté firmemente el volante, intentando enfocarme en la carretera, aunque mi cabeza estaba llena de pensamientos. Aún percibía a Max, sus manos, su presencia, el peso de todas nuestras acciones recientes. Seguía observándolo de reojo en el asiento del copiloto. Permanecía erguido, con la mirada fija en el exterior, su rostro colorado, los dientes apretados. Después, sin previo aviso, pronunció palabras en tono suave y titubeante. Murmuró: «Madre». No pude verlo, pero sí lo escuché. ¿Qué ocurrió allí atrás? Experimenté una sacudida en mi pecho. Brevemente, consideré la posibilidad de hacer como si no hubiera oído nada,
de ignorarlo y cambiar la conversación. Pero ya no tenía sentido mantener la farsa, no después de nuestros actos. Tomé aire con dificultad y contesté, no tengo idea. Efectivamente, era la verdad. O al menos, lo más cercano a la realidad. Desconocía esa información, desconocía lo sucedido o las razones detrás. Solo era consciente de la transformación que se había producido. No nos comunicamos de nuevo hasta que llegamos a la entrada. Después de apagar el vehículo, ninguno de los dos se movió. Max finalmente posó su mirada en mí. De verdad lo hizo. Y por primera vez, percibí algo en su mirada que me generó temor. No se trataba de confusión, ni de culpa, ni de vergüenza, sino de un profundo deseo. ¿Desde cuándo has experimentado esto?, inquirió. Las palabras que dijo me estremecieron, ya que yo también me había planteado esa misma cuestión. Al observarlo en ese momento, sentí como si algo se hubiera quebrado en mi interior. Murmuré, quizás sea más tiempo del que estoy dispuesta a reconocer. Después de ese momento, los dos guardamos silencio y permanecimos sentados juntos, inmersos en la penumbra. Creí que eso sería todo, que íbamos a entrar, intentar dejar atrás todo y hacer como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, Max tenía planes diferentes. Antes de que lograra abrir la puerta, se agachó y me dio un beso. Al principio fue delicado, como si temiera que me distanciara, aunque no lo hice. Permití que me diera un beso y correspondí, lo que desencadenó mi descontrol. La incertidumbre me embargó al no saber si la causa fue la falta de compañía, el tiempo de desatención, o la mirada de Max que me hizo sentir única en el universo. Llevaba mucho tiempo allí, pero permití que ocurriera. En las afueras de nuestro hogar, Max me atrajo con fuerza hacia él, acariciando mi cuerpo con una naturalidad asombrosa. Experimenté una sensación de plenitud, de atracción y de ser reconocida como nunca antes en mucho tiempo. No me preocupaba nada más. Perdí la noción del tiempo mientras estábamos abrazados, pero al final decidimos entrar. No tengo muchos recuerdos de la caminata hacia la puerta, solo la impresión de sentir su mano en la mía, el silencio que reinaba entre nosotros, vibrando como corriente eléctrica. No nos comunicábamos, no era algo imprescindible. Una vez que entramos, la situación se volvió más intensa, como si hubiéramos estado reprimiendo nuestras emociones durante un largo periodo y finalmente se hubieran liberado. Los días que siguieron estuvieron llenos de confusión. Max permanecía cerca de mí y siempre hallaba motivos para acercarse o dirigirme la mirada cuando no había testigos, mientras me repetía internamente que debía detenerme, distanciarme y concluir lo que fuera necesario. Al contemplarlo, percibía la misma soledad que experimentaba. Parecía que éramos como espejos, reflejando idénticas emociones. El vacío era idéntico, y no podía negarlo. No era su deseo. Al llegar la noche, solía recostarme en la cama al lado de Alex, observándolo detenidamente mientras escuchaba el suave ritmo de su respiración. Max vendría a mi mente, estando en la habitación contigua. Recordaría la sensación de sus manos y cómo logró revivirme. Después cerraría mis ojos color miel mientras me acurrucaba en mi pecho como una serpiente. Era consciente de que no iba a perdurar, de que era incorrecto, pero me resultaba imposible frenar la tensión que existía entre nosotros. Creció en fuerza día tras día hasta que finalmente estalló. En una noche avanzada, Alex se encontraba laborando una vez más. Emma descansaba y Max y yo nos hallábamos en la cocina. Mientras fregaba los platos, intentaba mantener la mente en blanco cuando percibí su presencia a mis espaldas. Giré y lo vi frente a mí, observándome con la misma intensidad que en la playa. Max habló en voz baja, intentando alertar, sin embargo, continuó sin hacer caso. Se aproximó tanto que logré percibir su respiración en la nuca. Me dijo en voz baja a su madre que no podía sacarme de su mente. Quedé helada. Mi corazón latía con tanta intensidad que temí que pudiera reventar. Tenía la intención de pedirle que se detuviera, regresara a su habitación y me dejara a solas, pero no lo llevé a cabo. En vez de eso, lo observé y le expresé lo único que no era conveniente mencionar. Tampoco puedo detenerme. Y así concluyó la situación. Fue en ese instante cuando todo se derrumbó. Max me dio otro beso, esta vez con más intensidad, demostrando desesperación, y correspondí al gesto, besándolo de vuelta. No me preocupaba si algo estaba mal. Alex y Emma no me importaban,
tampoco la vida que habíamos creado juntos. Lo que realmente me preocupaba era Max, mi hijo, la única persona que logró hacerme sentir valiosa desde aquel día en la playa. Desde entonces, las circunstancias no han regresado a su estado habitual. Realmente no tengo certeza de que lo vayan a hacer en algún momento. Max y yo hemos traspasado el límite. Por más que lo intente, no es posible eliminarlo, sin importar cuánto insista en lo contrario. Aquello que surgió como un instante, ahora se ha transformado en algo incontrolable para mí. La culpa persiste de manera abrumadora, sin embargo, no me frena, y esa es la parte que me genera mayor temor. Cada día observo a mi esposo Alex y a mi hija Emma, preguntándome por qué ellos no perciben las grietas que están surgiendo en nuestra familia. Quizás se encuentren muy inmersos en sus propias realidades como para notar mis dificultades, o quizás he perfeccionado la habilidad de disimularlas. Aunque tengo la certeza de que esta situación no perdurará eternamente. Los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz y, una vez revelados, sus repercusiones pueden arruinarlo todo. He tratado de impedirlo. He repetido en varias ocasiones que esta situación no es correcta. Max merece algo superior. Yo merezco algo superior. Sin embargo, cada vez que me toca, cada vez que me mira, siento que soy la única persona en su universo y me desoriento. Me hace experimentar una sensación de vitalidad que no había experimentado en mucho tiempo, quizás nunca, y esa es la realidad con la que debo convivir. Si has llegado hasta aquí en mi historia, te agradezco tu compañía. Entiendo que puede ser difícil de escuchar, y valoro tu disposición. Si este video te atrae o crees que alguien más podría identificarse, te invito a darle me gusta y suscribirte. El apoyo que recibo al compartir estas historias me hace sentir acompañada y me impulsa a seguir adelante.